Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Como todos los días, aquí estamos. Hoy ya es viernes, día 1 de marzo. Comenzamos mes y vamos a seguir adelante. Estamos en marzo. Dentro de 16 días celebraremos 4 años de estar cada día compartiendo la palabra a través de este medio. Creo que es una gran bendición lo que Dios nos ha permitido, el poder llenarnos tanto de su palabra. Hacerlo así de una forma sistemática es siempre una bendición. Lo digo con conocimiento de causa porque durante todo este tiempo son muchos de vosotros que me enviáis mensajes para compartirme vuestra experiencia y vienen ahí esos comentarios de cuánta bendición estáis recibiendo al escuchar la Biblia. Claro, no puede ser de otra manera. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios somos bendecidos por ella. Así que vamos adelante, el Señor nos puso aquí y estaremos ahí hasta que Él quiera. Vamos a hacer una oración. Hoy seguimos en el libro de Éxodo y vamos a orar para pedir a Dios que nos guíe. Señor, estamos muy agradecidos por tus cuidados, por tener un propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de lo tuyo. Te queremos pedir perdón cuando te fallamos, cuando no estamos a la altura de lo que tú nos pides, pero, Señor, estamos en el camino. Estamos esforzándonos, queremos seguir avanzando. Tenemos, Señor, el deseo de que tú nos puedas utilizar conforme a tu voluntad. Aún sabiendo que no siempre tu voluntad es lo que nuestra carne quiere, pero ¿a dónde vamos a ir sino que a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna y ya no podemos imaginar la vida sin ti y en obediencia a ti, Señor. Ayúdanos hoy a escuchar tu palabra y dejar que tu palabra actúe en nosotros. Háblanos y guíanos, Señor. No queremos quedarnos estancados en una rutina, sino que cada día que escuchamos tu palabra sea algo nuevo. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchen este estudio en directo o en diferido. Háblale a cada uno, Señor, con el poder de tu palabra. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 29. Vamos a continuar. Hemos visto la primera parte de este capítulo, la consagración de los sacerdotes. Ahí es donde estuvimos estudiando el viernes pasado. Estamos dedicando los viernes a seguir avanzando en la serie de Éxodo. Estamos ya en el capítulo 29, nos quedan 11 capítulos para terminar, pero bueno, no tenemos prisa, vamos ahí escuchando la palabra de Dios con paciencia, con cuidado, lentamente, para escuchar bien lo que Dios nos quiere decir. Hoy vamos a seguir ahí en el versículo 5, retomando donde nos quedamos, y vamos a seguir avanzando. Déjame que mire en el chat en directo los hermanos que han escrito algún saludo al empezar. Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. José Luis dice buenas noches, querido pastor y queridos hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones, iglesia. Ana Rita dice muchas bendiciones para todos. Beatriz dice buenas noches. Amado pastor y amados hermanos, que Dios nos ayude a entender su palabra y guardar en nuestro corazón. Un abrazo, os amo en el Señor. Juan Bermudo dice buenas noches mis amados hermanitos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús y de nuestro papá estén en vuestros corazones. Muy bien, esos son los comentarios que hay hasta este momento. Vámonos ahí a Éxodo 29 versículo 5. Y tomarás las vestiduras, dice ahí, vamos a leer hasta el 9. Y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y las ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bien, vamos a aprender aquí de lo que el Señor nos tiene que decir. Recuerda dos cosas. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran, por así decirlo, los pastores, eran los líderes, eran los que mediaban entre el pueblo y Dios. Eran un ministerio que Dios había establecido para que Él pudiese tratar con su pueblo. No lo hacía directamente con cada persona, sino que lo hacía a través de los sacerdotes o del líder, en este caso era Moisés.
Moisés era el pastor que guiaba todo y los sacerdotes ministraban y intercedían por el pueblo y hacían todo lo demás. Esos son ministerios que Dios otorga. Y por otro lado, otra cosa, recuerda que ahora en el Nuevo Testamento todos los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo, por eso todos los creyentes ahora somos también sacerdotes del Dios Altísimo. No te olvides de estos dos detalles en todo lo que vamos a estar aprendiendo y hablando. Lo primero que hemos leído ahí, después de que la semana pasada, el último día, estuvimos viendo qué significaba eso de ser consagrados como sacerdotes para Dios, y hablamos de lo que significó lavarlos con agua y los lavarás con agua y todos esos detalles. ¿Vais haciendo memoria los que escuchasteis el viernes pasado? Bien, tomarás las vestiduras y las vestirás, dice, y vestirás a Aarón la túnica. Después de ser limpiados, primero tenían que ser limpiados, ahora tienen que ser vestidos, pero no con sus propias ropas. Él debe ponerse las vestiduras sacerdotales, o sea, las vestiduras dadas por Dios. En todo esto hay un paralelismo con el Nuevo Testamento y nuestras vidas. Nosotros hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Ahora el Señor nos ha dado vestiduras nuevas. Una regla, una norma para identificar, por ejemplo, en Apocalipsis a los creyentes, a la iglesia, es las vestiduras. Un rasgo de identidad para los creyentes es que van todos vestidos con vestiduras blancas. Eso significa que han lavado sus vidas, con sus vestiduras, con la sangre de Cristo, han lavado sus pecados. Entonces en el Antiguo Testamento esto ya estaba anunciado aquí en la figura de los sacerdotes. Primero tenían que ser limpiados y entonces el Señor les daba unas vestiduras nuevas. Como estos antiguos sacerdotes, ahora cada uno de nosotros hemos sido vestidos de Cristo. La palabra dice que hemos sido revestidos de Cristo, el apóstol Pablo lo dice, y también en su justicia. Si me acompañas a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, allí el Señor en estos mensajes a la iglesia, Él dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Notas como un rasgo para identificar al verdadero creyente nacido de nuevo, a la iglesia resucitada, arrebatada, que ya está con Cristo en su presencia, es este detalle, vestiduras blancas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué significa aquí vencer? Vencer es eso, llegar a obtener la salvación. Porque hay una lucha en el interior de la persona en cuanto a si cree o no cree. Y esa es la victoria decisiva que todos debemos librar en esta vida, para asegurar que nos iremos con el Señor. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, ya has vencido. Entonces ya tienes tus vestiduras blancas. Porque ahora la palabra de Dios dice que Cristo nos ha limpiado con su sangre y ahora ya vestimos esas vestiduras blancas de lino fino y resplandeciente. Entonces estas son ropas que se dan gratuitamente de parte del Señor para nosotras. Son recibidas y se ponen por la fe. No se pueden comprar, no se pueden adquirir por méritos personales, por obras. Es algo que el Señor nos da una vez que somos limpiados. Quiero que notes que estas ropas fueron proveídas para ellos. No tenían costo para comprarlas. El sacerdote no las compraba, las fabricaban tal como Dios le dio las instrucciones a Moisés, exactamente tenían que ser así. No tenía que trabajarlas personalmente ni tejerlas, no requerían habilidad para poder hacerlas, ellos simplemente se las tenían que poner, así de simple. Eran lavados y entonces ya estaban preparados para ponerse las vestiduras. Tú, hermano, estás en ese lugar, en esa posición. Tú, si ya te pusiste las vestiduras en Cristo, bueno, pues ahora estás a expensas de Él, ahora dependes de Él, ahora estás bajo su protección, en su amor. Todo lo que eres te lo ha dado Dios. Si tú todavía no te decidiste por Cristo, pues acéptale como tu Salvador para recibir tus vestiduras y de esa forma poder disfrutar de la condición de ser hijo de Dios.
Ahí explica todo esto. Dice, el otro día ya hablamos, pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. El otro día ya explicamos en la mitra, que era el pañuelo, el turbante que se ponía en la cabeza. Había una cinta en la que tenía escrito santidad a Jehová. Todo eso ya lo hablamos el último día, todo eso significa algo. Cada detalle de las vestiduras tiene un significado. Cada cosa que ahí se menciona es por algún motivo. Todo tiene que ver con la condición del sacerdote. Dios constituye a esa persona una herramienta en sus manos para bendecir al pueblo y para tratar con el pueblo, Dios con el pueblo. Y dice algo muy importante en el versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Los sacerdotes deben ser ungidos. Ahora, ¿has visto las tres partes? Lavados, vestidos y ungidos. Lo mismo ocurre en el creyente hoy en día. El aceite es una imagen del Espíritu Santo. El aceite se derramaba sobre la cabeza del sacerdote, indicando que era consagrado en esta medida, no en pequeñas cantidades, no en una porción solamente, sino totalmente. Entonces sobre su cabeza, y el aceite chorreaba por toda su cabeza, por sus barbas, por las vestiduras. Lo dice, por ejemplo, el Salmo 133, versículo 2. Dice, es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, lo ungían, lo impregnaban totalmente de aceite. Dices, vaya, esto, qué raro, ¿no? O sea, a mí me resultaría extraño, ahí todo embadurnado de aceite hasta los pies. Para ellos este era el momento decisivo en sus vidas, era un momento santo, un momento especial, único. Todo esto se aplica exactamente en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí no son algunos sacerdotes, ahora son todos los creyentes en Cristo. Cumplen estos tres pasos. Son limpiados. Cuando tú crees en Jesús, eres limpiado de tus pecados. Entonces el Señor nos da vestiduras nuevas, como hemos leído en Apocalipsis 3:5, al que venciere le dará vestiduras blancas. Y tercera cosa, somos ungidos con el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Lo podemos leer en muchos textos en el Nuevo Testamento. Yo te voy a dejar uno, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del aceite, dice ahí. No. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido esa unción en el Espíritu Santo. En Efesios se nos explica que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Son diferentes maneras de decir lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Ungidos, sellados, llenos, bautizados. O sea, ahora se ha producido un cambio en cada uno de nosotros. La figura es la misma del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Desde este momento que era consagrado y hacían todo este ritual, ahora su vida iba a estar enfocada únicamente en esta misión, en este servicio. El sacerdote no se iba a ocupar en otras cosas. Nosotros en el Nuevo Testamento, los creyentes, tú dices, pero sí, nosotros nos tenemos que ocupar en otras cosas. Sí, en una medida sí, en una forma sí. La Biblia dice ahora en el Nuevo Testamento que es digno que en cada uno de nosotros podamos tener nuestro trabajo. Pablo llega a decir a los vagos, el que no trabaje, que no coma. Entonces eso por un lado, pero lo primero en nuestras vidas, por encima del trabajo, por encima de lo demás, es las cosas de Dios. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Entonces, en función a eso, no te enredes en el mundo. Pablo dice que el que milita no se enreda en los negocios de este mundo. Y utiliza una palabra, enredar. No dice que no trabaje y que no haga nada y que se dedique, no. O
sea, tú puedes tener tu trabajo para ganar tu sustento, el de tu familia, tú puedes tener tus obligaciones, puedes tener... Pero lo que no puedes es enredarte. Trabaja lo justo, ocúpate en tus obligaciones en este mundo lo justo, pero más allá no. El sacerdocio que tú tienes ahora, cada uno de nosotros, tiene que ser la prioridad en tu vida. Aun cuando tú vas a tu trabajo, aun cuando tú haces actividades en el mundo, tú tienes que seguir siendo sacerdote allí donde quiera que vayas. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios siempre. Todo esto implica una vida de santidad, conectando esto con lo último que estudiamos la semana pasada. Por ejemplo, en Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Está hablando de los sacerdotes, los que estáis ahí con las cosas de Dios, vivid en santidad. Tú, hermano, estás en esas cosas, en las cosas santas que ahora pertenecen a Dios. Cada uno de nosotros hemos sido, si has creído en Jesucristo con todo tu corazón, cada uno de nosotros hemos sido, como hemos dicho, lavados, limpiados. El otro día también comentábamos un poquito acerca de esto, cuando recordábamos allí en el Evangelio de Juan, cuando Cristo dijo: y vosotros ya estáis limpios, y el que está limpio no necesita sino lavarse las manos o los pies. ¿Os acordáis que hablamos de esto? Entonces cada uno de nosotros hemos sido limpiados, hemos sido vestidos y hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo entiendes, cómo vives el Espíritu Santo en tu vida? A pesar de que es algo que lo hablamos tantas veces y es algo que todo creyente tiene asumido, cada uno de nosotros entendemos y aceptamos que tenemos el Espíritu Santo, pero ¿lo has realmente, lo entiendes? ¿Lo has asumido bien, lo que eso significa? Porque, mira, yo lo creo, lo vivo, lo experimento, lo sé, tengo la certeza, pero la verdad es que aún se me hace tan grande intentar comprender lo que es eso. O sea, pensar que el Dios del universo, el creador de todas las cosas, mora dentro de mí, me desborda por completo. O sea, llevo muchos años, más de 40 años estudiando la Biblia y predicándola, pero hay cosas de Dios que son tan grandes que me resulta tan difícil poder asimilar. ¿Cómo puede ser que el Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios, no te olvides? ¿Cómo puede ser que dice la palabra que mora dentro de mí? ¿Aquí dentro de mí? Y acuérdate lo que hemos estudiado, que la figura del tabernáculo o del templo, donde en el lugar santísimo descendía la misma presencia de Dios en la forma de la nube, y todo el pueblo decía: ahí está Dios. Ahora nosotros dice que somos los templos del Espíritu Santo. O sea que la presencia de Dios está en ti, está en mí. Esto nos tiene que plantear realmente una actitud pero muy seria en cuanto a vivir en santidad, en respeto a Dios, porque si no estamos ofendiéndole, apagamos el Espíritu Santo, no podemos comportarnos ya de según qué manera. Cuando Jesús entró al templo y vio la suciedad que había en el templo, los ladrones, los cambistas, estafadores, todas las cosas que se hacían allí, ¿qué hizo? Se hizo de unas cuerdas, las usó a forma de látigo y espantó los animales y volcó las mesas y lió un estropicio tremendo allí. ¿Por qué? Porque ese lugar es llamado casa de oración y los hombres lo habían mancillado, lo habían ensuciado, lo habían pervertido. Ahora tú eres el templo. ¿Qué crees que haría Cristo en tu vida cuando vea esos pecados, esas actitudes rebeldes? Pues lo mismo, va a coger un látigo y te va a crear un estropicio dentro de ti. Vamos a utilizar el nombre tribulación, disciplina, castigo. ¿Para qué? Para limpiar el templo. Ahora que tú eres el templo,
si hay algo malo, si algo ensucia, tiene que ser limpiado. Y si tú no eres capaz de dejar que la palabra de Dios lo limpie, tienes una actitud negligente, entonces Dios se va a poner manos a la obra para limpiarlo Él. Y a lo mejor duele esa limpieza, pero será lo mejor siempre en nuestras vidas. Ahora del versículo 10 al 14 se habla de la ofrenda por el pecado. Vamos a leerlo, versículo 10 al 14. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. No puede haber todo lo que hemos dicho anteriormente. La limpieza, las vestiduras, la unción del Espíritu, no puede ocurrir nada de eso si no hay sacrificio. El sacrificio es imprescindible. No hay remisión por los pecados si no hay arrepentimiento basándose en el sacrificio de Jesús. Si Cristo no derrama su sangre por nosotros, todos nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Entonces el ser lavado a la puerta del tabernáculo es solo un aspecto de esa limpieza simbólica, porque tú habrás entendido que porque lavasen al sacerdote en el lavacro, allá a la puerta del tabernáculo, ya quedaba limpio en su carne y en su espíritu. ¿Cómo lavas el espíritu? La carne la lavamos, nuestro cuerpo, nos duchamos, nos lavamos con jabón, y decimos ya estoy limpio. Pero tu alma, tu espíritu, ¿cómo lo limpias? Esto era un símbolo de esa limpieza que ocurre en tu interior. ¿Cómo te pones las vestiduras espirituales? Al sacerdote le han puesto unas vestiduras exteriores, cuidadosamente fabricadas bajo la indicación de Dios. A nosotros el Señor nos ha dado vestiduras blancas, pero eso es un símbolo. ¿Cómo te pones las vestiduras limpias en tu espíritu, en tu alma? Cómo el aceite era una figura ahí y caía por la cabeza y las barbas y todas las vestiduras, pero cómo nos ungimos del Espíritu Santo. Todo esto son formas que apuntan a lo que ocurre en lo interior. O sea, maneras visibles para ilustrar lo invisible. Cuando tú tienes esto en tu referencia, sabes lo que está ocurriendo en tu interior. Es como el bautismo cristiano. El bautismo no te salva. El bautismo demuestra un testimonio público de lo que ya ocurrió en tu vida. Has muerto al pecado, has resucitado con Cristo a una vida nueva, por eso eres sumergido en las aguas, símbolo de morir, y por eso sales de las aguas, símbolo de resucitar. Entonces aquí el sacrificio es exactamente lo mismo. Estos animales sacrificados, este becerro que va a ser sacrificado, no es otra cosa que esa misma manera exterior de mostrar lo que un día Jesucristo haría. Faltaban muchos años para que Cristo viniese y muriese en la cruz. ¿Cómo podía el pueblo de Israel identificarse con algo que aún no había ocurrido? Para ellos esto era muy difícil. O sea, entender primero que un día el Mesías vendría y moriría por nosotros. Uy, ¿cómo entendemos eso? Entonces ellos tenían que depositar su fe en lo que Dios les había dicho que hiciesen. Tenéis que sacrificar un cordero, un becerro, tenéis que derramar su sangre. Por eso dice que Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Debía haber el castigo debía caer sobre un culpable. Para que los sacerdotes quedasen limpios, sus culpas tenían que quitarse, y no se quitaban sin más y desaparecían. Tenían que ir a caer sobre un inocente, que se hacía culpable en ese momento. Mientras Aarón y sus hijos ponen las manos sobre la cabeza del becerro, simbólicamente están transfiriendo sus pecados a ese becerro que es inocente. O sea, el becerro no ha cometido pecados, es un animal, pero va a cargar con los pecados nuestros.
En el Antiguo Testamento dice que esos rituales cubrían los pecados. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento se habla de cubrir los pecados y en el Nuevo Testamento, desde que Cristo muere en la cruz, se habla de quitar los pecados. Dicho de otra forma, todos esos pecados que estaban ahí de los sacerdotes y del pueblo, cuando sacrificaban los animales, eran cubiertos, pero seguían ahí, pero eran cubiertos. Mira, te lo voy a ilustrar. Esto es una cejilla de la guitarra que la tengo aquí. Si yo pongo esto aquí en mi mano, la cejilla, y la tapo con la otra mano, digo, he cubierto la cejilla. Pero está ahí, tú sabes que está ahí, pero está cubierta. Ahora, cuando Cristo vino y murió en la cruz, todos esos pecados que estaban cubiertos, digamos, a la espera de que Cristo muriese en la cruz, y todos los pecados a partir de que Cristo muere en la cruz, son quitados. Ahora ya no están. No es que estén cubiertos, no está. Desaparecieron. Esa es la diferencia. Ellos por fe miraban hacia adelante. Nosotros por fe miramos hacia atrás. Pero los pecados de toda la humanidad se quitaron, de los que han creído en Cristo, claro, cuando Cristo murió en la cruz. La sangre de Cristo tenía el poder para limpiar todos los pecados de la humanidad. Entonces, la palabra hebrea tiene un significado mayor que el que simplemente poner la mano sobre la cabeza del becerro. La palabra hebrea nos da la idea de que ellos, cuando ponían la mano, lo que hacían era presionar fuerte la cabeza del becerro. No era así poner la mano, no, ellos ponían la mano y presionaban fuerte en la cabeza del becerro. Cada uno venía y se reclinaba sobre la víctima que iba a ser sacrificada, y en ese instante lo que hacía era transferirle su pecado, la cargaba con el pecado. Y eso significaba su aceptación. O sea, el becerro estaba allí, dice Isaías, que Cristo como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ese símbolo, el becerro está ahí y está callado, está aceptando. Simbólicamente, claro, un becerro no está ahí pensando, sí, yo voy a recibir tus pecados. No, eso es un símbolo, es el anuncio de lo que un día Jesús haría. Entonces, Cristo aceptó voluntariamente recibir nuestros pecados. Él dijo, yo para esto he venido al mundo. Él vino para morir por ti y por mí. Cuando ellos ponían sus manos sobre el becerro, ellos hacían confesión de pecados. Ponían la mano en el becerro y decían, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y esos pecados se transferían a ese inocente. Igual, nosotros, cada creyente, solamente puede ser consagrado a Dios a través del sacrificio, en este caso, de Jesús. Nuestra consagración aún debe ser más grande. Y esto porque se hizo a través del sacrificio supremo, el más grande, el sacrificio de Jesucristo. Ellos por fe miraban hacia adelante, pero ellos no tenían esa referencia visual, histórica que nosotros sí tenemos. Nosotros miramos para atrás y podemos ver a Cristo en la cruz, derramando su sangre, entregando su cuerpo, dando su vida para que nosotros ahora podamos tener vida. Por eso la sangre en el Antiguo Testamento siempre tenía que estar presente. Ahí dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. El altar era santificado con la sangre, que era la ofrenda por el pecado. Lo mejor del animal era quemado delante del Señor. El resto era destruido fuera del campamento. La ofrenda por el pecado decía algo así: hemos fallado en dar lo mejor a Dios. Este animal ahora da lo mejor para expiar nuestro fracaso. Y decidimos el vivir ahora dando lo mejor, mientras este animal muere en nuestro lugar. La idea detrás de la palabra antigua hebrea
para altar es esencialmente lugar de muerte. O sea, la palabra hebrea que tú lees aquí ahora en tu Biblia Reina Valera como altar, literalmente altar significaría lugar de muerte. El antiguo altar era un lugar de muerte. Se convertía en algo santo a través de la sangre, era santificado a través de la sangre, era consagrado a Dios. Es exactamente lo mismo ese antiguo altar que ahora nuestro altar en el nuevo pacto que tenemos con Jesús. La cruz de Cristo es transformada en ese lugar de muerte. Es un lugar que se convierte en un lugar santo, es el lugar donde Cristo murió y ese lugar ahora se convierte en un lugar para dar vida. Un lugar de muerte se convierte en algo que da vida. Y esa es la maravilla que Dios obra en nuestro favor. Si no hubiese hecho Cristo eso ocupando nuestro lugar, todos nosotros estaríamos perdidos para siempre. Asimismo, dice el versículo 15, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Aarón y sus hijos, otra vez se dice, ponen las manos sobre el carnero y matarás el carnero. Del mismo modo que la ofrenda por el pecado, antes de estas son dos sacrificios, nota, el primero era ofrenda por el pecado, los intestinos y lo desechable se tiraba y todo lo bueno se quemaba, no se comía. ¿Por qué? Porque era ofrenda para el pecado, lo hemos leído ahí en el versículo 14. Lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. O sea, eso no es para comerlo, eso es para ser destruido. Todo lo que tiene que ver con el pecado tiene que ser destruido. Ahora, la ofrenda quemada, una era la ofrenda por el pecado y esta es la ofrenda quemada, también simbólicamente recibía los pecados de los sacerdotes y ellos ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban sus pecados. Como lo otro, tenía el mismo significado, pero tenía alguna pequeña variación. Quemarás todo el carnero sobre el altar. Todo el carnero. Holocausto, la palabra holocausto significa eso. Es la consumación total de ese animal. El carnero era quemado completamente ante el Señor, con su sangre rociada en el altar. La ofrenda quemada decía, hemos fallado en dar nuestro todo a Dios. Este animal ahora da su todo para enmendar nuestras fallas, aun mientras este animal muere en nuestro lugar. Juan pregunta, ¿entonces la cruz representa el altar, Víctor? Sí, bueno, no es que sea una representación directa, pero es un símil, lo podemos comparar, ¿no? Es un tipo. O sea, el cordero era sacrificado sobre el altar, Cristo es sacrificado en la cruz. En ese sentido es un tipo la cruz del altar, o mejor dicho, el altar era un tipo de la cruz de Cristo, porque el lugar del sacrificio que quita el pecado fue la cruz, allí fue donde Cristo murió por todos nosotros. Bien, entonces hemos visto la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y ahora se habla de una tercera ofrenda, la ofrenda de consagración, versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, este es el tercero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar en las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos,
y él será santificado y sus vestiduras, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tercer carnero. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Exactamente igual que lo anterior, todos estos sacrificios tiene que haber una identificación personal de la persona con el animal que va a ser sacrificado. La expiación del pecado era realizado con la ofrenda de pecado. La ofrenda quemada, igual, se consumía totalmente como destrucción del pecado en ese sacrificio. Durante su consagración, los sacerdotes aún debían de identificarse con la víctima del sacrificio. Esas son las diferencias. Dices, podría haber sido solo un sacrificio, sí, pero Dios es tan cuidadoso que aún en los pequeños detalles nos lo muestra de una forma gráfica y clara para que entendamos totalmente lo que significa la vida que Él nos ofrece y sobre todo, que entendamos bien lo que significa todo lo que tiene que ver con la salvación. Es el gran tema. Quizás no entendamos algunos misterios espirituales y del reino de los cielos, pero el ser humano, si quiere llegar a ser salvo, tiene que entender las claves de la salvación, tiene que entender los pasos que tiene que dar para ser salvo, tiene que hacer lo que es imprescindible para poder llegar a salvarse. Si no, puedes ganar todo el mundo y pierdes tu alma. ¿De qué sirvió? De nada. Por eso Dios se tomó ahí en el Antiguo Testamento todos los detalles para que ellos entendiesen bien lo que significaba poder ser limpios de sus pecados. Entonces, este tercer sacrificio es para eso, para que el sacerdote se identifique con la víctima. Su identificación con el sacrificio va más allá de la expiación. Es como cuando Pablo ahora dice en el Nuevo Testamento que nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz. El sacerdote no iba a ser sacrificado, pero como si lo fuera. Este tercer sacrificio es para eso, para que te quede claro que te estás identificando con esa víctima. Es como que tú mueres ahí con ella. Eso es lo que significa este tercer sacrificio. Pablo decía que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. En la cruz, tú, yo, cada uno de nosotros también fuimos crucificados. En la cruz nosotros morimos con Cristo. Porque notarás que en estos tres sacrificios, los dos primeros es distinto. Es decir, el animal muere, yo me identifico con él y ya está, y muere el animal. Es muy distinto decir Cristo murió y ya está. Es muy distinto eso a decir yo muero con ese animal. Eso es muy distinto. Es muy distinto decir ahora nosotros yo muero con Cristo en la cruz. Eso es muy distinto. ¿Qué hace un muerto? Nada. Tú observa a una persona que haya fallecido. ¿Qué hace? Nada. Si hace algo es que no está muerta, ya te lo aseguro. Pero una persona que falleció, Benito dice, no hace nada. No habla, no respira, no ve, no oye, no se mueve, no hace absolutamente nada porque está muerta. Bueno, ¿qué tiene que hacer ahora el creyente en relación al pecado? Nada, porque está muerto. Ese es el principio que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Si hemos muerto al pecado, tenemos que vivir en santidad delante de Dios. Todo esto es una forma figurada de que lo entiendas, porque aún el creyente todavía peca, pero ya no en el sentido de practicar o de ser esclavo del pecado. Ahora, el pecado no tiene que tener poder sobre nosotros. Ese es nuestro objetivo, esa es la obra que el Señor continúa haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, para identificarse de esta manera, para expresar esta idea de la consagración, la carne del carnero era puesta en la oreja del sacerdote. Aquí manchaban el lóbulo, aquí esto lo manchaban con la sangre. El pulgar de la mano derecha y el pie también del sacerdote también era manchado con la sangre, era la sangre del carnero. No era la carne, no era la grosura, no era la lana, no, Dios quería que la vida de la víctima iba a perder su vida al derramar su sangre.
Bueno, eso tenía que marcar también esa identificación con el sacerdote. Por eso tenía que mancharse con esa sangre. El Levítico 17:11 es uno de los versículos que expresa este principio. Allí el Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Dios quería que la vida de la víctima de ese sacrificio fuera identificada con el cuerpo del sacerdote. Si nosotros, biológicamente hablando, entendemos que la sangre nos da la vida. Si tú pierdes tu sangre, te mueres, ¿verdad? Aquí en Levítico 17:11, utilizando esa imagen de entender y ver que si tú le quitas la sangre a alguien o a un ser vivo, muere, y por eso dice, la vida de la carne en la sangre está. Además de eso, recuerda que todo esto tiene un significado espiritual, todo esto significa algo. La sangre de Cristo derramada ahora nos da la vida a nosotros. Yo me identifico con su sangre. Algunas personas, y cuando digo personas me refiero a creyentes y no creyentes, porque hay creyentes que tampoco entienden que la Biblia tenga que hablar tanto de sangre. Digo creyentes relacionándolos con que estén en el contexto de la iglesia. Yo evidentemente no puedo saber del todo a ciencia cierta quién es salvo y quién no. Yo observo los frutos y por los frutos puedo identificar a mis hermanos, pero te soy muy sincero, a veces conozco gente y que hablan como creyentes y que están en una iglesia, pero tengo mis dudas, o sea, no lo tengo claro, porque veo frutos de dos clases, veo frutos que pueden aparentar cosas del espíritu, pero veo otros frutos que, y como Jesús dijo, un árbol no puede dar frutos malos y buenos. Si es un buen árbol, da buenos frutos. Si es un árbol malo, da malos frutos. Pero no ocurre al revés. Entonces eso le corresponde al Señor. Yo no lo sé quién es el que realmente es salvo o no salvo. Tú tienes que estar seguro de tu salvación. Tu fe tiene que estar fundamentada en Jesús y en su obra. Entonces, la vida de la carne está en la sangre. Biológicamente es así. Pero esto tiene la enseñanza espiritual. Por eso, porque tú entiendes que evidentemente la sangre del animal derramado, porque se la pusiesen en la oreja derecha, en su pulgar, en su pie, esa sangre no les daba vida a ellos. Eso representaba algo. Ya que estamos aquí, solamente hacer un paréntesis, comentar, porque no sé si alguno lo tiene en mente. Pero tú sabes que la secta de los Testigos de Jehová es una secta de origen cristiano, pero que se salieron de los principios cristianos. Ellos no reconocen a Cristo como Dios y la salvación tal como la Biblia enseña, etcétera, etcétera. Pero ellos, no, una de las cosas que ha hecho muy conocidos a los Testigos de Jehová en todos los contextos sociales, precisamente es que ellos se niegan a dar transfusiones de sangre, recibirlas, darlas y recibirlas. Un testigo de Jehová que sea fiel a los principios de este movimiento no va a aceptar que se le dé una transfusión de sangre. ¿Por qué? Se basan en algunos textos y uno de estos es uno de ellos es este. Dicen porque la vida de la carne está en la sangre. O sea, dicho de otra forma, la vida, ellos esto lo interpretan como que es el alma. O sea, es la parte como cuando Dios sopló en el hombre sobre su nariz, dice, y le dio aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces ellos dicen esto, ¿no? Si la sangre es la vida, quiere decir que es como el alma, eso es algo individual y no puede ser compartido. Entonces, si tú das sangre y le hacen una transfusión a otros, pues es como si le estuvieses compartiendo tu alma, y eso pues no se puede, ¿no? Pero cuando tú escuchas este argumento y te explican esto, la verdad es que te quedas así alucinando. Yo me quedo así escuchando y digo, no, ¿y si creen eso? Porque no tiene base bíblica absolutamente para nada. Cuando Levítico dice eso, está en todo este contexto
de lo que era el sacrificio, lo que significaba esa sangre que se derramaba en la aplicación de lo que un día Cristo haría en la cruz. Entonces, no es que nuestra sangre, porque imagínate cuando tú te haces una herida y empiezas a sangrar, estás perdiendo alma. Imagínate, ¿no? Se me ha ido parte de mi alma en esta hemorragia. No tiene ninguna lógica. Claro, el problema está en que como ellos no creen realmente en Jesucristo, en la salvación por la fe, en su sangre derramada, en todo esto, han perdido de vista todo el sentido que esto tiene. Y entonces los textos que hablan de lo que significa ese sacrificio y lo que significa la sangre de Cristo y lo que significa todo, pues ellos no lo entienden y lo interpretan de otra forma equivocada. Esto era simplemente como un detalle. Lóbulo de la oreja derecha, dedo pulgar de las manos derechas, el dedo pulgar de los pies derechos. Notaste este detalle, ¿no? Estos sacerdotes que eran consagrados eran manchados con sangre del sacrificio, siempre en la oreja, en la mano y en el pie, siempre derecho. Oír diferente debido a que la sangre estaba en su oreja. ¿Por qué la oreja? Ahora lo que ellos oyen está santificado. Ellos deben trabajar de una forma diferente a partir de ahora, porque ahora sus manos, el pulgar de sus manos está santificado, está manchado de sangre. Ellos tienen que caminar a partir de ahora de forma diferente. ¿Por qué? Porque ahora la sangre está en sus pies derechos, en el pulgar del pie derecho. El hecho, yo creo que ya os hacéis una idea, si yo os preguntase por qué la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo del pie también derecho. ¿Por qué el derecho? Bueno, Dios en su palabra hay un significado especial en cuanto a la mano derecha. O sea, tú por ejemplo leerás que Cristo está sentado a la diestra del Padre, a la mano derecha del Padre. En las cortes, el rey, o sea, si tenía alguien de su máxima confianza, lo ponía a su mano derecha. El padre a su primogénito lo ponía en la mano derecha. O sea, todo esto tenía un significado. Cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de José, ¿te acuerdas que puso las manos y las cruzó? O sea, tal como le presentaron a los hijos, la mano derecha hubiese ido sobre uno y él simplemente lo hizo intencionadamente. El hijo primogénito recibía la bendición con la mano derecha del padre. Esto simplemente es una enseñanza. No es que la mano derecha tenga un poder, no, simplemente representaba algo. Esto no es debido a que Dios sintió de que ellos podían hacer lo que ellos quisieran con su oreja, con su mano y con su pie. Esto es debido a que el lado derecho está considerado como superior. Tiene ese significado. Más fuerza, más habilidad. Dices, pero hay gente que es zurda, sí, no, pero hablamos en términos generales, lo que significa, ¿no? La mayoría de personas son diestras. No quiere decir que el que sea zurdo y usa su mano izquierda como nosotros la derecha, no quiere decir que eso sea malo, sea pecado o esté mal, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Sino que hablamos en términos generales. Dios quería que lo mejor fuese dedicado para Él. Y esto quedaba representado de esta manera, una forma de identificarse. Dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón y sus vestiduras. Bueno, y esta escena sí que podía ser así como grotesca, ¿no? O sea, ya mancharon su oreja, su pulgar y el de su pie también, pero no era suficiente. Ahora Dios dice que la sangre la mezclan con el aceite de unción y tienen que rociar con esa mezcla de aceite y sangre a los sacerdotes. ¡Wow! ¿Te imaginas la escena? Todos manchados de sangre, sus vestiduras, todo lleno de sangre. No sé si alguno así, yo sé que hay hermanos que ven sangre y se marean. Ya, hay gente que es una fobia
el ver sangre pues causa una reacción que incluso puede provocar un desmayo. Yo no sé si algún sacerdote tuviese ese problema, ahí sería un problema para él, ¿no? Porque era una escena así como muy sanguinaria, voy a utilizar esa expresión, pero eso tiene un porqué, hay una razón en ello, es lo que estamos explicando. O sea, ellos tienen que entender, nosotros tenemos que entender que el precio que se ha pagado por nuestros pecados es un sacrificio, es la muerte, es el derramamiento de sangre. Cristo tuvo que morir y derramar su sangre. Antes os decía que a muchas personas le causa repulsión el tema de la sangre, incluso algunos creyentes o gente que está en la iglesia, no sé si es creyente o no, antes lo estaba diciendo eso, dicen que, pero es que hablar siempre de la sangre, de la sangre, de la sangre, da una imagen así como muy... Claro, ¿y qué crees? El precio que se pagó para limpiar tus pecados fue muy alto. Cristo tuvo que derramar su sangre y lo hizo en una cruz, no era agradable el estar ahí contemplando la muerte de un crucificado. Cristo escogió una muerte horrenda, fue todo muy sanguinario, pero tenía que quedarnos claro, o sea, no fue una muerte dulce en su lecho, en la vejez, fue una muerte violenta, porque era la paga del pecado, era la sentencia de muerte por nuestros pecados. Entonces, no gires la cabeza, hermano, quédate mirando la sangre. Sacerdote, ¿quieres servirme? Tienes que mancharte de sangre. Ay, pero es que me da manía. No te aguantas. Si no, no puedes ser un siervo de Dios. La sangre de Cristo tiene que ser rociada sobre tu vida. Si no, tus pecados no podrán ser limpiados. Nosotros, hermanos, debemos conocer esta doble unción. La sangre de Jesús, la cual nos limpia, y el aceite del Espíritu Santo, el cual nos perfuma. Sangre y aceite mezclados. Doble unción. Se hace bien al ver cómo estos dos se mezclan en uno solo. Sería una equivocación muy grande colocar la sangre y el aceite como cosas opuestas, cuando aquí vemos que tienen que ir juntos. La sangre es el sacrificio de Jesús por nosotros. El aceite es el Espíritu Santo que recibimos. El sacerdote, para quedar ahora consagrado, y dicho esto, quedar útil para servir a Dios, tenía que recibir la sangre y el aceite. Querido hermano que me estás escuchando, ¿has recibido la sangre y el aceite? ¿Has aceptado? Si alguien dice, no, yo no puedo aceptar esta cosa de la sangre, para mí es... Bueno, pues eres libre, claro. Puedes decidir lo que quieres hacer con tu vida. Pero no puede haber salvación sin derramamiento de sangre. Y Cristo derramó su sangre. Sé que hay iglesias que incluso no se predica de la sangre. Hay pastores y hay gente, hace tiempo un pastor me dijo, cuando llegué a esta iglesia, el líder que había en esta iglesia me dijo, oye mira, después de que te he escuchado predicar un par de veces, hablas mucho de la sangre, igual tendrías que hablar menos, porque a veces damos una imagen, los cristianos extrañan, porque estamos siempre hablando de la sangre, como muy sanguinarios y muy... Y este pastor me decía, yo me quedé así alucinando, me quedé anodado. Que alguien que supuestamente es un líder cristiano me diga que no predique de la sangre de Cristo y de la cruz de Cristo. Pues eso ocurre. Hay iglesias que tratan de cambiar el mensaje y hacerlo más suave, suavizar el mensaje y no podemos, hermano, adulterar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio habla de pecado y habla de sacrificio. Y si no, no hay perdón de los pecados. Amén. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo de estudio. Un día más, mañana ya es sábado, así que estamos en un nuevo fin de semana. Es el primer fin de semana de este mes de marzo.
Y si Dios quiere, pues nosotros nos veremos nuevamente a las 9 de la noche y de esa manera juntos poder seguir aprendiendo cosas de Dios y de su palabra. Amén. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor esté siempre con vosotros. Si ya recibiste la sangre de Cristo, haz honra y honor a esa condición que Dios te ha dado. Y mañana espero verte, no me faltes, ahí estaremos, seguiremos adelante. Un abrazo y hasta mañana.